Bien, vamos a hacer este ejercicio que cayó en la selectividad de Galicia en julio de 2019. Eh, es la opción B y el problema segundo del tema de ondas. Entonces dice así: en una cuerda se propaga una onda dada por la ecuación I de xt igual a 0,04 por el seno de 2pi, que multiplica a 2x menos 4t, donde las longitudes se expresan en metros y el tiempo en segundos. Calcula a. La frecuencia, el número de onda, la longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda. B. La diferencia de fase en un instante determinado entre dos puntos de la cuerda separados 1 metro, y comprueba si dichos puntos están en fase o en oposición. C. Los módulos de la velocidad y aceleración máximas de vibración de los puntos de la cuerda. Bueno, voy a aprovechar el ejercicio pues para hablar sobre el tema de ondas y explicar un poco. Entonces la ecuación de la onda es I de xt por el seno de omega t más menos k por x. Fijaros que da lo mismo que pongamos aquí seno que coseno, porque entre seno y coseno solo hay un desfase de pi medios. Entonces la función que nos aparezca en el problema nos da lo mismo que sea seno o coseno. También omega t más menos k por x podría aparecer al revés, podría aparecer k por x más menos omega t y sería exactamente igual. De hecho, es lo que pasa, nos aparece en nuestra ecuación 0,04 por el seno de 2pi, que multiplica 2x menos 4t. Entonces veis que la x aparece primero y la t después, pero es lo mismo. Esto también da exactamente igual, no os preocupéis por el orden en el que esté. Estos signos, ¿qué significan? Pues puede estar así, así, como aparezca la ecuación, con seno o coseno. El signo más siempre indicará que la onda se mueve hacia la izquierda, en el eje de las x, en este caso, porque es de xt, mientras que el signo menos pues indicará que la onda se mueve hacia la derecha, en este caso en el eje de las x. Si aparecen estos dos números, omega ya os suena de el movimiento circular y del movimiento armónico simple, 2pi partido por el periodo, 2pi partido por t, mientras que k pues es el número de onda y es 2pi partido lambda. Entonces omega me da cuenta de la periodicidad en el tiempo, porque la onda se repite cada t segundos, t mayúscula, cada periodo, pero la onda en un tiempo dado también se repite cada longitud de onda de distancia. Entonces veis que la verdad, voy a cambiar de capa, veis que la verdad estos dos números son análogos, 2pi partido t, 2pi partido lambda. Entonces hay una periodicidad espacial y una periodicidad temporal en las ondas y funcionan de la misma manera. Lo que pasa que, bueno, acá se le llama número de onda y omega velocidad angular, o a veces también pulsación. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos coger la ecuación que nos da el problema y pasarla siempre a esta forma: a por el seno de omega t más menos k por x. Entonces, en este caso, vemos que tenemos que multiplicar este 2pi. Entonces, 2 por 2, 4, me queda 0,04 por el seno de 4pi x. Y ahora 2 por 4, 8, 8pi menos 8pi t. El signo menos ya indico que la onda va hacia la derecha en el eje x. Y todo esto en unidades del sistema internacional. Entonces, si nos fijamos, ahora ya vemos que esto que hay aquí es k, mientras que esto que hay aquí con la t es omega, con lo cual el apartado A ya es muy fácil, porque omega es 2pi partido el periodo y eso vale 8pi. Pasando el periodo multiplicando, 2pi es igual a 8pi t, el pi y el pi se me van y me queda que el periodo es 2 entre 8, es un cuarto de segundo. Y la frecuencia es la inversa del periodo, 1 partido un cuarto, pues son 4 hercios, que acordaros que los hercios son también segundo a la menos 1, aunque en el tema de ondas vamos a poner hercios para estas frecuencias. Bien, lo he querido hacer así para que veáis la relación entre periodo y frecuencia, aunque alguien podría pensar que podía poner aquí omega 2pi f y acabar antes y
y calcular la frecuencia antes, pero lo he querido hacer a través del periodo para que veáis la relación entre periodo y frecuencia. Bien, la otra cosa que nos piden es el número de onda, que es K, 2pi partido lambda, y ya veis que K vale 4pi. El número de onda es K, 4pi. Unidades son metros a la menos 1 porque son radianes partido metro, pero radianes es adimensional. El radián no tiene unidades porque es el cociente de dos longitudes, entonces aquí solo aparece la longitud de abajo, entonces metro a la menos 1, y a partir de ahí pues obtenéis la longitud de onda porque 2pi será 4pi lambda, y igual que antes tacho los pi, y lambda es 2 entre 4, entonces una longitud de onda de medio metro. Bien, la velocidad de la onda es la longitud de onda por la frecuencia. Bueno, voy a aprovechar para explicar que la velocidad es el espacio partido el tiempo, la fórmula más simple de niños de primaria, si me apuráis. Entonces, el espacio es la longitud de onda y por definición el tiempo que tarda en recorrer una longitud de onda es el periodo. Pero, por esto que habéis visto aquí, la inversa del periodo, por eso he querido poner esta ecuación y no otra, la inversa del periodo es la frecuencia, entonces queda que la velocidad es lambda por la frecuencia. Vale, pues es lo que tenemos aquí. Estoy explicando el por qué esto sucede, si no, pondríais la ecuación y listo. Es decir, en el problema, en el examen, podéis poner directamente esta ecuación y no hace falta deducirlo, pero bueno, este es el motivo y siempre es bueno saberlo, pues para ir sabiendo física. Entonces, bien, sustituyo la longitud de onda, que es medio metro, y la frecuencia, pues 4 hercios, que son segundos a la menos 1, entonces os queda una velocidad de 2 metros por segundo a la menos 1, o 2 metros partido segundo. Bueno, pues esto es el primer apartado, creo que es un apartado sencillo. El tema de ondas, pues es un tema pues que no es el electromagnetismo, entonces pues hay que animarse porque ya lo más duro ya está fuera. Y entonces vamos con el apartado B, que también es bastante simple. Dice hallar la diferencia de fase de dos puntos separados por un metro. Aquí el dato es que están separados un metro en el mismo instante. Claro, es en el mismo instante. Entonces lo podemos hacer mediante un montón de fórmulas, ecuaciones, restar cosas. Lo vamos a hacer yendo al concepto. Entonces, si es en el mismo instante, solo hay diferencia de fase espacial. Claro, al mismo instante, pues la única diferencia de fase va a ser la debida a la distancia, a este metro. Y es debida a la distancia, a la distinta posición de los puntos. ¿Y cómo se mide esto? Bueno, pues la diferencia de fase espacial se mide con la longitud de onda, es lo que estamos diciendo. Entonces la diferencia de fase, cada longitud de onda, hay una diferencia de fase de 2pi radianes, porque cada longitud de onda la onda vuelve a empezar, volvemos a estar en el origen. Entonces, bueno, pues la fórmula más sencilla y que no hay que hacer nada raro es que la diferencia de fase en radianes, es esta de aquí, es igual a la distancia entre los puntos, la pondréis en metros, y ahora cada longitud de onda, una longitud de onda da una diferencia de fase de 2pi radianes. Por lo tanto, pues aquí tenéis un metro que se va con el metro y aquí este 2 pasa multiplicando y me queda una diferencia de fase de 2 por 2pi radianes, que es 4pi radianes. Entonces están en fase porque hay un número entero, es decir, la diferencia de fase es un número entero de 2pi radianes. Por lo tanto, las ondas están, las dos, digamos, empujan hacia el mismo lado. Bien, esto lo vamos a ver o lo vamos a explicar. Entonces, fijaros, si tenemos una onda que empieza aquí, estos serían los ejes, voy a colocarme en otra capa y voy a coger otro color, el amarillo, por ejemplo. Estos serían los ejes X. Entonces, si una onda empieza a una diferencia de fase de 2pi radianes, pues están en fase porque arrancan a la vez. Lo mismo, pues en 4pi, en este punto, arrancan las dos
a la vez. Fijaros que estos puntos, todos 2pi, 4pi, es decir, un número entero de 2pi radianes, pues la onda está en fase. Porque si están separadas espacialmente pues una longitud de onda, un número entero de 2pi radianes es un número entero de longitudes de onda. Un número entero de longitudes de onda. Entonces veis que eso implica que las ondas están en fase. Bien. Voy a aprovechar y voy a hacer otra cosa. Voy a borrar esto que he estado ahora poniendo. ¿Cuándo las ondas estarán en oposición de fase? Cuando las ondas estarán en oposición de fase. Alguien podría preguntar, vale, eso ya tenemos claro, 2pi radianes están en fase, bueno, pues se ve bastante claro, o 2pi, o 4pi, o un número par, o sea, un número entero de 2pi radianes. Claro, como son 2pi, pues serán 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, están en fase. Eso ya lo vemos aquí por lo que hemos visto. Aquí son 2pi, aquí 4, si fuera este 6, y aquí estaría subiendo. Bien, están... Pero ¿cuándo están entonces en oposición de fase? Bueno, pues en oposición de fase sería aquí. Si yo empiezo la onda en este punto. Así. Y este punto son pi. Pero claro, en 2pi no están en fase. Perdón, están en fase. Esto es oposición. Perdón, ahora estamos con oposición de fase. Entonces, la oposición de fase empieza en pi. Si la diferencia de caminos, si aquí esto es x1 y esto es x2, si la diferencia de caminos son pi radianes, que es, claro, pi radianes equivale a lambda medios, a media longitud de onda. Lo vemos aquí. Todo esto hay que razonarlo mucho, ya veis, aquí mucha física. Entonces, estamos en oposición de fase a pi, y eso es lambda medios. Pero a 2pi, que es una longitud de onda, estamos en fase, van al unísono, donde aparece la siguiente oposición de fase. Bueno, pues la siguiente oposición de fase sería aquí, si yo, en vez de ir hacia abajo, fuese donde, fuese hacia arriba. Entonces, entre este punto y este punto, pero claro, este punto a qué se corresponde, esto es pi, esto es 2pi, esto es ¿qué? 3pi. 4pi no, 4pi estoy en fase. Si empiezo la onda aquí, estoy en fase. ¿Dónde no estaría en fase? Bueno, pues estaría aquí si empezase hacia arriba y aquí esta onda iría hacia abajo. Entonces, vale, 4pi ya veo que está en fase porque es un número entero de 2pi. El siguiente punto sería 5pi. Si esta onda vendría así por aquí, por ahí, para abajo. Y si yo empiezo una diferencia de caminos en este punto, entonces fijaros que esto es lambda medios, esto será 3 lambda medios, 5 lambda medios. Entonces la oposición de fase se corresponde con un número impar (2n más 1pi) o 2n más 1 lambda medios, y n empieza en 0, 1, etcétera, hasta infinito. Y esto, 2n más 1, es la forma que tenemos los físicos de poner un número impar. ¿De acuerdo? Un número impar. Mientras que la fase, la veis aquí, lo voy a poner solo para los pi, es un número entero de 2pi. De 2pi, que son radianes, o un número entero, bueno, pues lo pongo de las dos maneras, de longitudes de onda, porque una longitud de onda equivale a 2pi radianes, y aquí, ya veis, media longitud de onda equivale entonces a pi radianes. Bueno, pues esto yo reconozco que es la parte difícil del tema, las interferencias y
y esta cuestión que hemos estado explicando de las fases. Entonces, si necesitáis, pues consultáis en el canal o consultáis en clase, o lo volvéis a ver o miráis en el libro, pero sí, este que acabamos de hacer es el caballo de batalla del tema de ondas. Bueno, pues pasamos a la parte siguiente, ya al apartado C, y me dice el C mucho más sencillo, los módulos de la velocidad y aceleración máximas de vibración de los puntos de la cuerda. Bueno, entonces pues esta es la ecuación que nosotros tenemos, y voy a colocarme, esta es la que me dan. Bueno, voy a deshacer porque esto me ha quedado más torcido. Vale. Entonces lo que debo hacer es pasar esta ecuación, como siempre, a la forma esta, y ya lo hice en el primer apartado y aquí lo tengo. Esto es I de xt, 0,04 por el seno de 4pi por x menos 8pi en unidades del sistema internacional. Entonces la velocidad es la derivada, claro, esto ahora me vais a permitir, voy a hacer aquí otro dibujito, esto así. Entonces la velocidad, y si queréis esto es x, se mueve sobre el eje x. La velocidad, pues claro, cada punto de la onda va a estar oscilando en el eje de las síes. Entonces va a tener este o este, ¿vale? Irán todos entre este mínimo y este máximo, ¿vale? Y que poco a poco habrá un momento en que este esté aquí arriba de todo, entonces este estará aquí abajo, etcétera. Bien, entonces la velocidad de oscilación y la aceleración de oscilación en este eje de las síes, pues será derivar esto con respecto al tiempo. Entonces, si derivo con respecto al tiempo, fijaros que es la derivada con respecto al tiempo, pero claro, el único término que tiene tiempo es la función seno y este 8πt que aparece aquí. Entonces tengo que usar la regla de la cadena. Entonces, bueno, pues la derivada ahí con respecto al tiempo será 0,04, la derivada del seno es el coseno, aquí tengo la derivada del seno, coloco el coseno, y ahora, claro, tengo que hacer por la regla de la cadena la derivada de 8πt, y la derivada de 8πt, pues ya veis que es menos 8pi, porque aquí lleva un menos delante, menos 8πt, entonces menos 8pi. Bueno, pues ahora opero y me queda v menos 0,32pi por el coseno de esto de aquí. Esto es muy mecánico porque como las funciones van a ser seno y coseno, pues siempre va a ser igual, o sea que practicáis unos cuantos ejercicios y ya está. Y esta es la expresión para la velocidad. Entonces me preguntan el módulo de la velocidad máxima. Bueno, pues el módulo de la velocidad máxima será cuando este coseno sea igual a 1 o más menos 1, vamos, cualquiera de los dos valores, y el módulo será esto. Entonces bueno, aquí ya está todo esto en positivo, entonces será 0,32pi, que da 1,00 metros partidos segundo. Y la aceleración ahora es lo mismo, pero derivando la velocidad, que es esta expresión que tengo aquí. Entonces la velocidad, pues me queda menos 0,32pi, la derivada del coseno, ojo, es el menos seno, aquí tenemos la derivada del coseno, el menos seno, y ahora por la regla de la cadena tengo que hacer la derivada de este paréntesis, y el menos 8pi me vuelve otra vez para afuera. Entonces ahora tengo que fijarme pues que aquí hay un menos, aquí hay otro menos, y aquí hay otro menos, tengo tres menos, entonces todo menos. Entonces menos por menos por menos, pues menos. Es decir, esto da signo negativo. Menos 2,56. Ojo, aquí me falta, me acabo de dar cuenta, un cuadrado. Vale, 2,56 pi cuadrado por el seno de eso que tenéis ahí. Y entonces esto es la aceleración, y la aceleración máxima, aquí si lo he puesto bien, es 2,56 pi cuadrado, y eso 21,3 metros partido segundo al cuadrado. Bueno, este tercer apartado pues es bastante mecánico,
con lo cual no tenéis mayor dificultad con él. Y bueno, pues es un ejercicio con muchas cosas, dura bastante tiempo, pero porque es el primero y porque es muy importante, porque con esto aprendéis mucho acerca, casi si hacéis este ejercicio podréis hacer la mayoría de los problemas en que aparezca la ecuación de una onda que se mueve, una cuerda pues que se mueve a lo largo del eje X.